Adoran lo que no conocen. Y podemos pasar años y años en la misma Incluso, situación sin haberle conocido. e incluso. Hola, ¿qué tal familia? Bendiciones. Bienvenidos una vez más a Juliet y Ali. Somos uno podcast. Bienvenidos. Y sí, qué rico podernos encontrar un nuevo sábado con ustedes, con estos temas que realmente nos apasiona compartir. Y hoy especialmente traemos un tema que, si bien en nuestros episodios todo el tiempo estamos reafirmando esta verdad, hoy queremos hablar con más detalle, tomando en cuenta un pasaje específico, 1 Corintios 15, capítulo 15, algunos versículos. También nos vamos a apoyar en otros pasajes, porque sí, queremos hablar de una verdad absoluta, y es la que les contamos cada sábado, y es que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en nosotros. Hoy queremos hablar sobre esa naturaleza que opera en nosotros y cuál debería ser esa naturaleza que opera en nosotros. Yo creo que existen, y a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios, existen dos naturalezas. La naturaleza adámica o la antigua naturaleza pecaminosa, nuestra antigua naturaleza pecaminosa, o la naturaleza divina de Cristo. Entonces está naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina de Cristo. Entonces, muchas veces eso es sumamente importante decirlo y comentarlo y estudiarlo y analizarlo y como quieras verlo, porque dentro de la vida cristiana esto marca la diferencia si realmente somos hechos hijos de Dios. Dice la palabra del Señor que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Hay muchos que dirán, Señor, Qué Señor, fuerte, sí. en tu nombre echábamos fuera demonios, sanábamos enfermos, profetizábamos y hacían un montón de cosas. Y resulta que llega aquel día en que se presentan delante del Señor y el Señor les dice, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca os Qué conocí. fuerte. Y vamos a ver, ese pasaje es sumamente importante porque nos habla de que, si lo conectamos con Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, ha dado el Señor. Si no vivimos dentro de la naturaleza divina de Cristo en nosotros, no podemos ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué somos hechos hijos de Dios? Mediante Cristo en nosotros. Así es, mi cielo. Y hablando de esta naturaleza divina, ¿por qué quisimos elegir este pasaje? Bueno, este pasaje, y durante este episodio vamos a tomar como referente a Pablo, el apóstol Pablo. Con la vida que tuvo, vamos a poder entender y comprender y reconocer en nosotros esa naturaleza divina de Cristo en nosotros. Entonces, lo primero que debe ocurrir en nuestra vida, como ocurrió en Pablo, es tener un encuentro real con Jesús. Si no tenemos un encuentro con Jesús, simplemente vamos a la iglesia, incluso oramos, pero si, es como dice la Biblia, es que adoran lo que no conocen. Y podemos pasar años y años en la misma Incluso, situación sin haberle conocido. e incluso estar en liderazgos, en cosas Sí. altísimas, pues a nivel cierto, eclesial y todo por el estilo. Pero el Señor es muy claro cuando le dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces veamos, para poder ser hechos hijos de Dios, tiene que estar Cristo en nosotros. Pero para que esté Cristo en nosotros, debemos tener un encuentro con Jesús. Así es. Y veamos cómo Pablo, Ujú. ¿quién era Pablo antes? Porque él se llamaba Saulo, de hecho. Sí, así Saulo es. de Tarso, y luego es el apóstol Pablo. Entonces veamos cómo es que Pablo, de ser una persona que era perseguidor de la iglesia, tiene un encuentro con Cristo, Wow, con Jesús. sí, queremos dar este contexto porque Ujú, es una vida que nos inspira demasiado. ujú. Saulo, ¿cierto? Anteriormente era su nombre. Cuando se encuentra con Jesús, él recibe otra identidad y es llamado Pablo, el apóstol Pablo. Pablo era una persona letrada, educada, había ido a seminarios, había hecho parte de grandes organizaciones del estudio de la ley, Ujú. ¿cierto? O sea, tenía el Un teso, doctorado, claro. tenía la especialización en magister en todo lo que Ujú. tenía que ver con la ley, y por ende era muy celoso con ella y tenía una misión.
y una determinación en su corazón y era perseguir a la iglesia de Cristo. Perseguirla queriendo hacer el bien, Queriendo hacer ¿verdad? el bien. Erróneamente. O Un sea, día, dentro de él él creía que eran buenas intenciones. Dentro de su naturaleza que operaba en él, adámica. él decía, no, esas son cosas buenas, las que estoy haciendo son cosas que son Claro, buenas. claro, porque estoy persiguiendo a los que, o sea, a Al los enemigo. falsos, sí, al enemigo. Y en una ocasión, en esa persecución a la iglesia, él tiene un encuentro con el propio y el mismo Jesús. Dice en Hechos 9 del 3 al 6, le voy a leer rapidito, dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Solo bastó un encuentro real para que su vida Claro. fuera transformada. ¿Y cómo saber que tenemos un encuentro real con Jesús o que he tenido un encuentro real con Jesús? Sí, yo creo que en el primer lugar hay una cosa que la Biblia nos dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que nosotros hemos hechos hijos de Dios, ¿cierto? Y para ser hijos de Dios, como lo decíamos, lo conectamos con el principio, Dios solamente tiene un hijo y somos hechura suya, pero somos hijos mediante Cristo en nosotros, solamente. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta de que realmente he tenido un encuentro con Jesús? Sí, En mis oraciones yo le hablo a Cristo, yo sé orar. Por eso el Señor nos ha llevado todo este tiempo, familia, si han visto los episodios anteriores, al conocimiento de Cristo. El Señor nos ha dicho, tienen un ministerio, Juliet y Ali tienen un ministerio, y su obra será que las personas conozcan quién es Cristo. O sea, llevarlos al conocimiento de Cristo y ya de ahí ustedes tienen su encuentro con el así Señor. es. Y Y bueno, para saber, en conclusión, para saber si hemos tenido un encuentro con Cristo, yo creo que es muy claro el término. Tener un encuentro con Cristo lo cambia todo. Si realmente hemos tenido un encuentro con Cristo, sabremos sin duda alguna y entenderemos nuestra condición. Y nuestra condición es súper mal. Aunque tengamos buenas intenciones, nuestra intención es, aunque tengamos nuestras buenas intenciones dentro de naturaleza pecaminosa y adámica, y el orar de Cristo definitivamente es muchísimo mejor. Entonces, mi amor, profundicemos un poquito en, bueno, ya sabemos que para tener un encuentro con Cristo, para saber que he tenido un encuentro con Cristo, es porque he entendido mi condición. He entendido mi condición y cuando veo a Jesús, lo que veo es totalmente hermoso. claro. Y mira que en el caso de Pablo hubo un cambio radical. Ujú, Ya no vivió Pablo, sino que Cristo vivió en Pablo. ¿Y cómo se refleja esto? Con el fruto del Espíritu Santo. ujú, Allí es la evidencia de que he tenido un encuentro con Jesús y mis decisiones y mi vida ahora se rige por el fruto del Espíritu Santo. ujú, Recordemos cuál es el fruto del Espíritu Santo. ujú. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y fijémonos bien que no dicen los frutos del Espíritu Santo. Habla en singular, el fruto, Ujú. porque es un Una compendio, misma cosa. es una sola cosa, o sea, es todo este equipaje junto. Ujú. Eso empieza a ser evidente en la vida de un creyente que ha tenido un encuentro con Jesús. Y esto se conecta con Pedro, cuando el Pedro dice que todas las cosas se nos entregaron en Cristo. Todas, todas. O sea que el Espíritu Santo no es como que, bueno, tengo amor, gozo, paz, pero paciencia no tengo. Ajá. Entonces, no, o sea, todas las cosas se nos entregaron en Cristo. Así es, Ujú. así es. Y bueno, una vez entendiendo, claro, ¿cómo saber que una persona ha tenido ese encuentro con Jesús? Cuando lo dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Su vida da fruto de ese nuevo nacimiento. Ujú. Eso es la palabra correcta, nuevo nacimiento. Jesús, recordamos lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo,
es necesario que tengas que nacer de nuevo. Y él decía, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? Pues ¿cómo voy a entrar de nuevo a la panza de mi mamá? Pues ¿cómo? No, pues ¿cómo? Le hablaron un Figurativo. sentido figurativo, ilustrativo, o sea, algo espiritual. Tienes que volver a nacer, tienes que dejar de vivir tu vida básicamente. Y Pablo lo Tal dice, cual. lo que antes a mí me halagaba, lo que antes yo tenía como que, uff, qué brutal Pablo, Saulo de Tarso, uff, no, 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 bendito. Eso era algo súper, wow, no, wow, qué teso Pablo. Él dice, lo que antes me halagaba hoy lo estimo como basura. Wow, wow, wow. Claro, Pablo, conectando Entonces, con uno de los pasos o sí, como de los, cómo entender esta naturaleza divina en nosotros, es reconociendo nuestra condición, lo decía mi ujú, esposo. Y vamos a adentrarnos un poquito ujú, al pasaje del cual hemos basado esta enseñanza. Primera de Corintios 15, en el versículo 9. ujú. Pablo dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y ahora para ahondar en el contexto de este pasaje de 1 Corintios 15, en el principio se habla de lo que es la resurrección de Cristo, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la resurrección de Cristo. Pero hay algo muy interesante, que él habla de que otros que hicieron cosas, y él dice, yo hice mucho más que ellos. Sí, está bien. Yo hice mucho más que esos, esas personas, sus discípulos, o las personas, ¿cierto? Que habían obrado dentro de Que lo que el habían Señor... compartido directamente con Jesús, porque Ajá. Pablo no conoció a S- Jesús en persona, Ajá, o y sea, él, ujú. fueron años después que Jesús se le aparece después de resucitado. Sí, claro, y él dice, sin embargo, él dice, sí, yo he hecho más que todos ellos, pero no fui yo, fue Cristo en mí, es la gracia de Dios que está en mí lo que obró. O sea, básicamente lo que Pablo quiere decir en ese discurso no se trata de mí, no se trató de los apóstoles, no se trató de los seguidores de Jesús, se trató siempre de Cristo en mí. Y es que Pablo era una figura, vamos a hacer una comparación, haga de cuenta, para hacerlo un poquito más cercano, haga de cuenta un hit Ujú, de la época en contra de los cristianos, ujú. de la iglesia de Jesús, y tiene un encuentro con Cristo mismo, y toda esa pasión, la determinación, la inteligencia, las estrategias que tenía para hacer el mal y perseguir la iglesia, ahora es multiplicado, pero para la obra de Cristo. Más o menos así fue la vida de Pablo, porque hizo muchísimo más, incluso, o sea, dispuesto a dar su vida y a ser maltratado por la obra de Cristo en muchas ocasiones. Sí, y sí, es muy válido la comparación que haces, mi amor. Una persona como esa, que literalmente era un terrorista, perseguía a la iglesia con un fin específico de quitarle su vida. Ujú. Y tiene un encuentro con Jesús. Y qué teso eso, porque muchas veces yo he conocido personas que han dicho, no, es que yo serví en el ejército, conozco personas en el ejército de mi país, serví en el ejército, pues tenía que estar en operaciones especiales donde nos tocaba quitar la vida a delincuentes muy top o personas, cierto, que hacían maldad. Y era como que o es él o es yo. Y decían, muchos decían, pero Alisa, es que yo creo que yo me voy a ir para el infierno. Yo no me merezco el cielo. Y yo decía, wow, es súper teso, ¿cierto? Pero vean cómo un encuentro con Cristo lo cambia todo. Pablo, en el afán de perseguir a la iglesia y creyendo en sus valores, creyendo dentro de su naturaleza pecaminosa y adámica, pensaba que lo que estaba haciendo era una buena intención y realmente lo que estaba haciendo estaba mal, estaba completamente mal. Pero no es hasta que tiene un encuentro con Jesús y cambia todo. Un encuentro con Jesús, familia, lo cambia todo. Y yo quiero profundizar un poquito en esto, porque vean todo el obrar de Pablo. Pablo en la Biblia escribió un montón de libros. De hecho, ahorita vamos a hablar de un libro de los Filipenses, algo que muy interesante que él les dice. Y bueno, él fue encarcelado, fue, mejor dicho, escribió muchas cosas, escribió un montón de cosas
y se trataba de la obra de Cristo, y es que él tuvo un encuentro con Jesús. Claro. Ahora, cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, cuando una persona nace de nuevo, todo lo que quiere hacer es expresar a Cristo. Y dice, ya Sí, mi vida la estimo como pérdida. claro, esa es la evidencia también. Entonces, eso es una evidencia de que he tenido un encuentro con Jesús, que no hago lo que yo quiero hacer. Aún así, Pablo dice, Mm, aunque quiero hacer el bien, hago el mal. claro, Porque él hablaba de estas esa, dos naturalezas, exacto. de esa dualidad. Es que dentro de mi naturaleza pecaminosa está querer hacer el mal, pero está Cristo en mí y él sí quiere hacer las cosas bien. Entonces, Sí. yo muchas veces dentro de mi naturaleza pecaminosa y adámica puedo tener esas buenas intenciones, ¿sí? Puedo tener esas buenas intenciones, pero al Y buenos final, obrares, y bueno, exacto. sí, y se puede decir que buenos, aparentemente buenos, pero realmente no hay nada bueno dentro de lo, por eso digo aparentemente buenos. No hay nada bueno fuera de Cristo. No hay nada bueno. La Biblia no miente cuando dice que no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Somos justos mediante Cristo en nosotros. Y qué te eso el asunto de tener un encuentro con Cristo, familia, porque sí, cuando te encuentras con Jesús, definitivamente tu perspectiva cambia. De hecho, el mismo Pablo dice, ahora ya no vivo yo, que soy en mí, ahora no es mi mente, ahora tengo la mente de Cristo. Sí, wow. Entonces, tener la mente, es que eso, uy, wow. O sea, tener la mente de Cristo, o sea, tener la mente de Cristo. Mi obrar no es dentro de mi naturaleza pecaminosa y adámica, sino que es el obrar de Cristo en mí. Entonces, veamos cuando Pablo en este contexto dice, sí, los apóstoles hicieron eso, pero yo hice más que ellos. Bueno, sí, yo hice más que ellos, pero no fui yo, fue Cristo. Es que la obra no es de nosotros, la obra es del Señor. Claro. No, es que yo voy a hacer la obra del Señor. Tú no vas a hacer la obra del Señor. La El misma Señor palabra hace lo la dice, obra. que Él pone en nosotros el querer como Ujú. el hacer por su buena voluntad. Eso. Y aquí tocamos el otro punto, que es la voluntad de Dios. ¿Cómo yo voy a hacer la voluntad de Dios si Cristo no está en mí? Si Cristo no está en mí, yo voy a hacer mi voluntad con aparentes intenciones buenas. Porque recordemos, la voluntad de Dios es todo aquello que revela Dios a Cristo en nosotros. Sí, eso es la voluntad de Dios. Todo lo que el Padre le revela a Cristo en nosotros, y nosotros indudablemente, porque el Señor ha colocado en nosotros el querer y el hacer, y expresamos a Cristo enseguida. O sea, ¿qué quiere Cristo? Que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que quiere Cristo. Y Jesús lo decía, Padre, que sean uno, así como yo soy uno contigo. Este podcast se llama Somos Uno. No solamente mi esposa y yo somos uno, sino Somos en uno con Él. Cristo somos uno. Somos uno con Él. Y, y qué bonito. O sea, realmente lo más importante de todo eso es tener un encuentro con Cristo. Y aquí nos vamos a dar cuenta cuál es la naturaleza que está operando en nosotros. Está operando mi naturaleza pecaminosa, aunque tenga buenas intenciones, aparentemente buenas intenciones humanas, o es el obrar divino de Cristo. Eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. Total. Lo que quiere Cristo es que todos procedan al arrepentimiento. Resulta que Pablo tiene un encuentro con Cristo. Cuando Pablo tiene un encuentro con Cristo, él no pudo detenerse. Él dijo, es que no me hallo. Claro. Debo ir a compartirles a otro del Señor. El Logos, el verbo hecho carne, y viene y le dice a todo el Total. mundo y empieza y hace sus viajes, envía sus cartas, está preso. Y entonces un síntoma del haber nacido de nuevo, sin duda, sin duda, es que ya nuestros deseos quedan, o sea, ya se estiman como basura. De hecho, se pueden decir como Pablo. Y es algo que nosotros mismos hemos experimentado. A mí no se me olvida cuando yo me acuerdo que yo quería era tocar el cello por el mundo, salir por el mundo a tocar el cello, darle la vuelta a Europa, Estados Unidos, Asia, tocar el cello. Y esa era mi visión, esa era mi visión aquí, pobre, cerquita. Y cuando el Señor el Señor, porque el Señor es el que se revela mediante el Espíritu Santo, ya su visión era otra cosa muchísimo más grande. Y un síntoma de haber nacido nuevo es que todo lo que queremos expresar es a Cristo. Sí, habrá un punto donde decimos, "Hmm, quiero hacer el mal, mi carne quiere hacer el mal, pero no yo, sino Cristo." Así es. Bueno, hay otra evidencia, otro paso por el cual nos
damos cuenta de esa nueva naturaleza, esa naturaleza divina obrando en nosotros, y es un mismo sentir en Cristo. O sea, Ujú, nosotros somos la iglesia. La iglesia es quien tiene a Cristo viviendo en ella, ujú, ¿sí? Por eso el Señor nos reconoce como sus hijos. Y al tener un mismo sentir en Cristo, el Señor nos revela a cada uno de nosotros, que tenemos a Cristo en nosotros, ese, esa voluntad, ¿cierto? Dice ujú, en Filipenses ujú, 2:1-4, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ujú. Pero anterior a este versículo dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, o sea, no egoísmo, sino cada cual también por lo de los otros. Y culmina con el haya pues en Ajá, vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahí continúa que unidad. él siendo igual a Dios no tomó eso algo que aferrarse, bueno, lo exaltó el Señor a lo sumo, bueno sí, y viendo ese pasaje, al principio observamos todo lo que habla de si hay alguna consolación, si hay amor, o sea, si ustedes se sienten consolados por amor por parte del Espíritu Santo y del Señor, o sea, haya pues en ustedes también este mismo sentir que hubo también en Cristo. Y hay algo muy chévere que dice que el no mirando a cada uno por lo suyo propio, en cuanto a las cosas que vayan a hacer, y le dice a las personas de Filipenses, por las cosas que vayan a hacer, no lo hagan ni por vanagloria ni por contienda, Mm, sino que hagan las cosas, sí, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Es decir, se cumple lo que Cristo decía, o sea, el que quiera ser el primero, hágase el último, hágase el más pequeño, mm, servidor de todos. tal cual Él lo hizo. Entonces, y es interesante el punto que dice que cuando vayan a hacer cosas, no las hagan por contienda o por vanagloria. Ujú. Todo lo que vayan a hacer, háganlo como estimando a los demás, Superiores a colocando nosotros mismos, claro. eso. O sea, que ustedes quieren ser el primero, háganse el último. Esclavo de De todos, el corazón, servidor. genuinamente. Ujú. Entonces, podemos concluir, familia, que para dar terminado el episodio, nosotros dentro de nuestra naturaleza pecaminosa y adámica, podemos hacer como Pablo, o como nosotros mismos, que pensábamos que teníamos unas buenas intenciones, aparentemente buenas intenciones, y estábamos haciendo las cosas bien. Y resulta que lo que estábamos haciendo era, no estábamos haciendo la voluntad de Dios, no estábamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo no habitaba en nosotros. Definitivamente, si Cristo no habita en nosotros, no hay forma de que hagamos la voluntad de Dios, no hay forma. Tiene que haber un encuentro con Cristo, un nuevo nacimiento, y las acciones que se van a hacer no se van a hacer por contienda ni por vanagloria, Así es. sino estimando a los demás. Y la finalidad que Pablo le dice a los filipenses es lo mismo, o sea, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Y ese es el llamado a tener cuidado también con qué tipo de líder también me estoy guiando, qué tipo de líder me está guiando, o qué estoy haciendo yo Ujú, como oveja. O sea, a mí, ¿qué está rigiéndome? claro. Mi naturaleza pecaminosa y adámica, que aparentemente cree que está haciendo las cosas bien, o está haciendo el obrar de Cristo. Y hay aquí algo que eso es crucial, y es que como Dios tiene un solo hijo, lo que el Padre le revela a Cristo en Juliet es lo mismo que el Padre le revela a Cristo en Ali. La Exacto. El iglesia, mismo el sentir. cuerpo de Dios, tiene un mismo sentido. Es una misma cosa. No es que Dios a usted le dijo una cosa y usted le contradijo con otra. Eso no tiene sentido. Cuando hay esas contradicciones es porque uno está en Cristo y el otro no está en Cristo.
No le ha conocido, No no ha- ha tenido un encuentro con Él. y no está obrando su naturaleza, y no está obrando la naturaleza de Cristo, sino la naturaleza adámica. Entonces, Así es. oramos para que el Señor realmente, el Espíritu Santo, le revele quién es Cristo, y ustedes puedan tener como Pablo ese encuentro con Cristo y su vida pueda cambiar y digan, la vida que yo tenía, que el Señor no le va a mejorar su vida, les va a dar una nueva. Puedan decir, no, hoy lo estimo por basura. Hoy Total. mi vida la estimo por basura. Hoy Ujú. nosotros nuestras vidas pasadas las hicimos como basura, literal como Pablo, podemos decirlo, ya no vivo yo, ya Cristo vive en mí. ¿Quién hace la obra? La obra la hace Cristo, Cristo. ¿Qué dijo? Le dijo Pablo a todos, sí, todos ellos hicieron cosas, yo hice más que todos ellos, sí, pero yo no fui, fue el obrar de Cristo en mí. Así es, Entonces la así es. invitación, familia, es que, sí, ve a oración, encuéntrate con el Señor y el Espíritu Santo te lo va a revelar. Ese es, Él no deja un corazón así triste, solo. El Señor se ese es revela. nuestro objetivo con este hermoso proyecto, nuestro podcast, es llevarlos a Cristo, a que tengan un encuentro real con Cristo, Ujú. porque su vida no será igual. Ya Ah, su vida va a tener un verdadero sentido y propósito, porque es Cristo viviendo en ti, ujú. tú con la mente de Cristo, soñando los sueños de Cristo, que El son sueño de Dios. mucho Wow. más altos y más significativos que los nuestros. No es que no importen los tuyos, no es que no importen los tuyos, Ujú, es que en Cristo son mucho más altos, ujú. mucho más poderosos en Él. Sí, Entonces, no alcanzamos. date la oportunidad de tener ese encuentro real con Cristo, en donde el fruto de su Espíritu Santo te lleve a reconocer tu condición, esa condición en la que hemos fallado, en la que no somos dignos, pero Ujú. que en Él, con Él, somos uno y tenemos Amén, un mismo sentir. amén, amén, amén. Amado Dios, Señor, te pedimos, Señor, por cada persona que escucha este episodio, Señor, que pueda, Señor, darse cuenta y como el salmista decía, examíname, Señor, y ve si hay en mí caminos A de eso perversidad, oramos, Señor. Señor. Así que se puedan examinar, Señor, y puedan decir, ¿será que yo todo ese tiempo he obrado dentro de mi naturaleza pecaminosa y adámica o estoy obrando desde la naturaleza de Cristo? Y Amén. puedan tener el momento para decir, no yo, sino Cristo. No yo, sino Cristo. No es lo que mi carne quiere hacer, sino lo que Cristo quiere hacer. Y sigan el obrar de Cristo. Así Te es, pedimos, Padre. Señor, por cada persona, para que se propicie, Señor, un encuentro. Tu Espíritu Santo les Lo revele quién es oramos, Cristo. Señor. Y a partir de allí, ellos puedan verte a ti, puesto los ojos en Jesús, en el autor y en el consumador de la fe. No en líderes, no en lo que me dice este o lo que me dice aquel, Amén. no, sino lo que el Padre le revela a Cristo en cada uno de ustedes, familia. En el nombre de Jesús. Amén Amén y y amén. amén. Oramos para que estén bien. Y bueno, esta semana puede ser una semana de preguntarse acerca de esto y puedan tener un encuentro con el Señor, familia. Puedan tener un encuentro con el Señor. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Bendiciones. Chao, Chao, chao. chao.